Vamos al dato duro del día que habla de la cantidad de pobres que tiene la Argentina a junio de este año. Es el dato del primer semestre y es el dato puro ya de la gestión Milei, porque en diciembre, cuando se conoció, se conoció durante la gestión de Javier Milei, pero hacía referencia al año pasado. 52,9% la pobreza abarca a 16 millones de personas, y si uno hace la extensión, la proyección, porque esto se mide sobre determinados conglomerados urbanos, estamos hablando de 25 millones de argentinos pobres, de una población de 47. Bueno, con ese número que vos estás dando, Laura, la pobreza en Argentina es más grande, abarca más personas que toda la población de un país vecino que es Chile. Sí. Sí. ¿Se da cuenta? Hace referencia a lo peor que vivimos, ¿no? Después del salto del tipo cambiario, de la devaluación del 52% en diciembre, todo eso tuvo su correlato en los precios, en los salarios que se licuaron fundamentalmente en el primer semestre, las jubilaciones atrasadas. Y el dato de desempleo, si vos lo comparas, que si bien subió un punto y medio, estamos hablando de 7 y pico % de desempleo, te habla de que tenés mucha gente con trabajo, pero que es pobre. Porque este número del 53% de pobreza hoy remite al 2003. Hay que ir hasta ese entonces, salida de la convertibilidad y después de ese año tan duro que fue el 2002. Exacto. Bueno, teníamos una pobreza similar, pero un desempleo que superaba los 20 puntos entonces, ¿no? Entonces acá tenés mucha gente pobre con trabajo. Sí, el dato de la pobreza es alarmante. Ahora, el de la indigencia, si uno se pone a pensar que hace apenas 30 y pico de años la pobreza en la Argentina rondaba entre el 5 y el 10%, considerar que casi el 20%, 18,1% está en la indigencia, o sea, que está con las condiciones de subsistencia mínimas, sin acceso a lo básico, es mucho más dramático inclusive que lo otro, que es tremendo, de la cifra del 52%. Ahora, que el 20% de un país como la Argentina sea indigente, o sea, varios escalones por debajo de la pobreza. Sí, que hay una red social de asistencia que en el 2001 no estaba y que claramente es insuficiente. Con la disparada de precios del primer semestre, ¿se acuerdan? Los alimentos volaban, que es lo que vos necesitas para estar ahí en la línea de indigencia. Sí. Bueno, salta por ahí. Me parece dramático el día de hoy con estas cifras, y me acuerdo que en agosto creo que hablábamos con Orchanqui, ¿se acuerdan? En un móvil a partir de unas cifras sobre la desnutrición infantil, que creo que el 50% de los chicos en Córdoba comían una vez al día, y que nos contaba los efectos que esto tiene, por ejemplo, a nivel cognitivo, que eso se refleja después en generaciones. Y si no lo haces cuando en esa edad, 2 años, 3 años, 4 años, después es tarde. Claro, pero digo, estos datos no solamente es un hoy, sino que es un futuro, ¿no? Sí, también. Sí. Bueno, hablando de las redes sociales de contención, ese paliativo que a veces dan los comedores en los barrios, ¿no? Las ONG que trabajan tanto. Bueno, Néstor, justamente para ponerle un primer plano a la pobreza en la calle. Néstor, ¿cómo te va? Hola, Néstor. Bueno, muchas gracias. Vamos a ponerle rostro como hacemos habitualmente. Hace un tiempo nos llegamos hasta la Villa Los Galpones con algunas mamás, con algunas familias que nos contaban cuál era su realidad, el hecho de distanciar o de separar comidas, sobre todo priorizando a las criaturas y a veces fingiendo como que ellas estaban satisfechas para que las criaturas no se dieran cuenta de esa realidad dura y difícil de lo que está faltando. Así que nos hemos llegado hasta acá, hasta Barrio Müller, una zona difícil en la ciudad de Córdoba, a la parroquia del padre Oberlin, para hablar con 2 mujeres que están al frente de distintas áreas sociales. Empiezo por Graciela, que sos coordinadora de la Pastoral Social, trabajadora social. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, recién estábamos hablando fuera de cámara, me marcabas una diferencia. Años antes, se hablaba de desnutrición, se veía la desnutrición en los chicos. Y ahora se habla o se ve la malnutrición. A ver, poneme un ejemplo de eso.
la malnutrición en el sentido que hay niños obesos, justamente por los nutrientes en la comida que comen, que muchas veces tiene muchos carbohidratos. En los espacios escolares, en las escuelas primarias, muchas veces el PAICOR, la comida del PAICOR es el único alimento que reciben y lo demás es esporádico. Esa es la realidad que atraviesan estas comunidades. O sea, a lo sumo, una comida por día. Así es, en muchas realidades, muchas familias hemos notado eso. Nosotros como Pastoral Social, hace muchos años, dentro de los espacios comunitarios, en los barrios de estas zonas, Maldonado, Müller, Bajada San José, tenemos los comedores comunitarios, donde si bien nosotros como gestionamos un proyecto del proyecto PNUD, donde hay nutrientes en la cual se elabora la comida, notamos que en este último tiempo ha habido un aumento de población que demanda permanentemente en dos franjas etarias principalmente, en las infancias y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el alimento de las escuelas es para el mediodía y a la noche muchas veces no tienen que comer. Graciela, y como estás en contacto con los colegios, ¿cómo se le puede pedir a un niño concentración, rendimiento escolar con la pancita vacía, no? Nosotros trabajamos en la red social de La Quinta hace muchos años y justamente una de las temáticas fuertes que estamos abordando es el bajo rendimiento escolar de los niños a nivel primario, la discontinuidad también educativa, porque eso hablábamos hoy con unas compañeras y colegas, es decir, nunca he visto que familias estén en los basurales buscando en las bolsas, por ejemplo. La discontinuidad porque acompañan a sus familias en el carro, la mayoría de los trabajos son esporádicos. Mucha gente no van a la escuela y acompañan al papá o a la mamá a buscar comida en un basural en el carro. Tal cual, trabajan en el carro, trabajos esporádicos. El bajo rendimiento escolar tiene que ver conlleva todas estas aristas, ¿no? El tema de la concentración, los problemas cognitivos que ocasiona eso, y también muchos niños que nacen con abstinencia y que tienen que ver con otras causas. Bueno, voy a hablar unos minutitos con Mónica Pucheta. Vos sos encargada de distintos comedores comunitarios. Concretamente estás centrado tu trabajo en Maldonado. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, buenas noches. Sí, estoy en Barrio Maldonado, en el comedor San Vicente. Bueno, estoy encargada de ese comedor. Tengo 90 familias yo y cada vez es más la situación. Tengo lista de espera, casi 22 familias más para retirar la comida. Esa lista de espera se agranda cada vez más, ¿no? Se agranda y se ve porque van y te dicen, ¿y cuándo voy a poder retirar la comida? Y nosotros no sabemos qué decirle ya. ¿Cuántas raciones aproximadamente están dando por familia? Y por familia 5 porciones, 6 porciones y son 90 familias. ¿Y eso alcanza o para una cena o para un almuerzo? Exactamente. Como se lo retiran, lo pueden comer en la cena a la noche o al mediodía. ¿Notas esto por la charla que tenés con las mamás, con los papás? Sobre todo con las mamás, me imagino, que hay mamás que muchas veces se privan de todo para que esa porcioncita que podrían comer ellos, se la dejan a los chicos. La comida que nosotros hacemos y damos es solamente para los niños, adultos, mayores. Pero a las mamás no le estamos dando, solamente embarazadas, porque no alcanza. ¿Qué reflexión te merece, porque trabajas en este ámbito, que tengamos casi un 20% de población argentina, más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, pero un 20% en la indigencia directamente? Te pido una simple reflexión. ¿Qué te puedo decir? Que veo mucha pobreza. Realmente sí. Veo la necesidad que hay, porque yo veo a los niños que van a comer al comedor y esa carita triste que hay algunos niños, se nota que te dicen, Mónica, ¿me repetí? Y te parte el alma. Muchas gracias. De nada.